Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Policía Nacional confirmó un multimillonario robo de petróleo en el país. Ante la advertencia del presidente Gustavo Petro de un desfalco de $80 millones por contrabando de petróleo, el investigador del caso revela detalles de cómo se robaban el crudo y cómo lo exportaban, incluso en buques. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Gobierno Nacional anunció que el Ministerio de Justicia y la Cancillería insistirán en extraditar a Colombia al exjefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, nombrado gestor de paz. A través de un comunicado, la Oficina del Comisionado de Paz anunció que revocará varias resoluciones mediante las cuales nombró varios facilitadores de paz con el Clan del Golfo. Según la Oficina del Alto Comisionado, es imprescindible la presencia en Colombia del ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso. La Oficina del Comisionado de Paz se comprometió al seguimiento de los compromisos que asumirán los gestores de paz y advirtió que cualquier incumplimiento motivará la revocatoria de estos roles. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El metro de Bogotá tiene 24% de avance. Esto no mitiga las controversias entre la nación y el distrito. El presidente Gustavo Petro volvió a calentar el debate al hablar en su cuenta en Twitter de un supuesto acuerdo con la alcaldía para soterrar un tramo sobre la avenida Caracas. De inmediato, fuentes del distrito negaron la existencia de un acuerdo para modificar el proyecto, por lo que luego el presidente acusó a la alcaldía de engañar al gobierno nacional. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Crisis en Ecuador. Guerra de bandas en las cárceles se traslada a las calles. 31 muertos y el gobierno decreta estado de excepción. Estados Unidos sube nuevamente las tasas de interés al nivel más alto en 22 años. Cae grúa de la construcción a plena luz del día en Nueva York. Varios heridos. Temperatura del mar en Florida registra niveles récord y amenaza el ecosistema. Exfuncionarios del Pentágono declaran ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno mantiene ocultos naves y restos de pilotos no humanos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Una nueva masacre carcelaria en Ecuador dejó al menos 31 reclusos muertos en un centro penal de Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el dramático estallido de violencia en esa nación andina. La violencia se trasladó a las cárceles. La violencia en las cárceles de Ecuador volvió a golpear con crudeza tras conocerse que la última masacre ocurrida en la prisión más grande y poblada de la nación andina dejó al menos 31 reclusos asesinados y 14 heridos. Todo producto de un brutal enfrentamiento entre dos bandas criminales rivales que se disputan el control interno de las cárceles ecuatorianas, el cual comenzó desde la noche del sábado y se prolongó durante 3 días con disparos y explosiones, y solo cesó hasta que un contingente de unos 2.700 policías y militares acudieron a la prisión. La masacre en la cárcel conocida como Guayas llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar la emergencia por 60 días en este sistema penitenciario localizado en Guayaquil. Entrará en vigencia de inmediato. Ciudad que se convirtió en un epicentro de la violencia debido a su localización estratégica con salida al Pacífico, que la ha convertido en un centro de operaciones del narcotráfico. Ecuador enfrenta una grave crisis carcelaria y desde febrero de 2021, más de 420 reclusos han sido asesinados en medio de violentos enfrentamientos que dejan escenas de cuerpos decapitados e incinerados. La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a elevar sus tasas de interés, que se localizaron en su nivel más alto en 22 años. El Banco Central aumentó los tipos en 0,25 puntos porcentuales para seguir combatiendo la inflación, advirtiendo que aún tomará tiempo llevarla a su objetivo del 2%. Tras la pausa tomada el pasado mes de junio, la primera en más de un año, la Reserva Federal de los Estados Unidos reanudó las subidas de tipos de interés con un incremento de 25 puntos básicos que localizó las tasas entre el 5,25% y 5,5%, el nivel más alto desde 2001.
Esta es la 11ª alza que hace el Banco Central estadounidense desde marzo de 2022 y podría no ser la última según las declaraciones de su presidente Jerome Powell, quien advirtió que aún quedan otras 2 subidas en lo que queda de año. Aunque los buenos resultados de la inflación que se sitúa en el 3% en junio generan expectativas a que no se produzca otra más. Powell aclaró que un movimiento de tipos en septiembre es ciertamente posible, advirtiendo que la inflación en Estados Unidos es muy superior al objetivo de la Fed y tomará tiempo llevarla al 2%. Sin embargo, no cerró completamente la puerta a una pausa, afirmando que los funcionarios de la Reserva Federal tienen 8 semanas antes de su próxima reunión para analizar la marcha de la economía. El hijo del mandatario de Estados Unidos, Hunter Biden, se declaró inocente de 2 delitos fiscales, esto luego de caerse su pacto con la Fiscalía por otro cargo. La jueza, que es la encargada de dictar sentencia, no aceptó el acuerdo de culpabilidad que Hunter Biden había hecho con los fiscales, consistente también en renunciar a llevarlo a juicio por poseer un arma de fuego, lo que podría conllevar una pena de varios años de prisión. La jueza puso en duda la validez de dicho acuerdo porque, según ella, podría incluir la inmunidad de Biden por posesión de armas. Al menos 6 heridos dejó el incendio y posterior colapso de una enorme grúa que se encontraba en una zona de gran actividad en la ciudad de Nueva York. El incidente se produjo cuando el operador de la grúa levantaba unas 16 toneladas de cemento y esta empezó a incendiarse. El brazo de la estructura cayó impactando en los vidrios de un rascacielos vecino, provocando una lluvia de escombros que a su vez cayeron sobre la concurrida zona. El sur de la Florida ha tenido récords en la temperatura del mar, lo que ha provocado un evento masivo de blanqueamiento de corales. La temperatura del agua en Florida ha alcanzado niveles asombrosos, con las aguas del sur del estado superando los 37,8 grados centígrados aproximadamente durante varias horas. El lunes se estableció potencialmente un nuevo récord del mundo. El impacto del calor extremo sostenido ha generado serias consecuencias para los ecosistemas marinos, en particular los frágiles arrecifes de coral. Múltiples arrecifes alrededor de los cayos de Florida ahora están completamente blanqueados, sin sus vibrantes colores o muertos en una sombría escalada que tuvo lugar en tan solo 2 semanas. El calor extremo y la falta de lluvia y viento empujaron las temperaturas del agua alrededor del estado a algunos de los niveles más altos jamás observados. El coral es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Las que son demasiado altas durante demasiado tiempo hacen que el coral se decolore y se vuelva blanco a medida de que expulsan su fuente de alimento de algas y mueren de hambre lentamente. En España crecen los temores de que se tengan que repetir las elecciones en un momento en el que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, parece convencido de que podrá gobernar sin buscar alianzas. Entre tanto, el líder del Partido Conservador, Alberto Núñez Feijóo, tiene opciones muy limitadas y aunque él sí está buscando alianzas, es probable que fracase. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, que por ahora continúa en el poder aunque al frente de un gobierno en funciones, aseguró que afrontará sin prisas los contactos con otras fuerzas políticas españolas con el fin de recabar apoyos para intentar su investidura, advirtiendo que no buscará alianzas hasta la segunda quincena de agosto, justo después de que se constituyan el Congreso y el Senado. Esto tras unas elecciones generales que no le dieron la mayoría a ningún partido, pero sí una agridulce victoria al conservador Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo, que pese a haber sido la colectividad más votada durante los comicios obteniendo 136 diputados de los 350 que componen al Congreso, aún se encuentra lejos de la mayoría absoluta de 176 escaños necesaria para formar gobierno, incluso si se cuenta el apoyo de los 33 asientos obtenidos de su único aliado potencial, la extrema derecha de Vox, que perdió 19 escaños durante las elecciones. Es una democracia fuerte. En contraste, el PSOE de Sánchez, que se posicionó como la segunda fuerza política en el legislativo con 122 diputados, ahora tiene una gran posibilidad de mantenerse en el poder gracias a que cuenta con el apoyo de los 31 asientos alcanzados por sus aliados izquierdistas de Sumar. Además, posee una mayor capacidad de negociación con partidos regionalistas vascos y catalanes que le cerraron la puerta al PP por su alianza con Vox. Sin embargo, también crecen los temores entre los españoles a que ni Sánchez ni Feijóo logren las mayorías suficientes para formar gobierno y se vuelva el periodo de fuerte inestabilidad a lo ocurrido entre 2015 y 2019, tiempo en el que se repitieron 4 elecciones en España.
La Fiscalía del Vaticano pidió 7 años y 3 meses de cárcel para el cardenal Angelo Becciu en la causa por corrupción. Becciu, quien entre 2011 y 2018 fue el segundo en la Secretaría de Estado del Vaticano, es acusado de corrupción y malversación de fondos. Esta es la primera vez que un cardenal se sienta en el banquillo de los acusados. El veredicto se espera para antes de fin de año. El testimonio de 3 exmilitares de inteligencia estadounidenses en el Capitolio dejó estupefactos a los congresistas después de que revelaron la existencia de un programa secreto del gobierno que desde hace décadas investiga actividades extraterrestres. La declaración más contundente fue realizada por el mayor retirado David Grush, quien acusó al gobierno de ocultar información sobre ovnis, advirtiendo que no solo se han encontrado restos de naves extraterrestres, sino también restos biológicos no humanos en uno de esos artefactos. Se incendió un carguero con casi 3.000 carros enfrente de las costas de Países Bajos. Un marinero murió y varios resultaron heridos por el incendio en el buque. Los otros 23 miembros de la tripulación que intentaron apagar el fuego sin éxito lograron ser evacuados del barco en helicópteros. Se mantiene el hermetismo del gobierno chino, que aún se niega a realizar algún comentario para explicar la estrepitosa destitución de su ahora exministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2022, pero no ha aparecido en público desde hace un mes. De hecho, crecen las suspicacias sobre su posible paradero, especialmente después de que Pekín retiró toda la información del funcionario en las plataformas del ministerio y los sitios web controlados por el gobierno. Este que vamos a ver sería el rostro de Jesús de Nazaret, al menos según la inteligencia artificial del programa Midjourney. Como se observa en esta imagen, la tez de Jesús de Nazaret, según la inteligencia artificial, es más oscura de lo que la conocemos según lo que se ha visto tradicionalmente en las películas, que es una piel más blanca. Lo que sí se parece es su mirada profunda y serena. En Estados Unidos desarrollaron un robot que puede transpirar. Está creado para analizar las olas de calor en el mundo y lo expusieron a altas temperaturas y fuegos intensos. Mientras los efectos del cambio climático se reflejan en altísimas temperaturas que ahora afectan a países del hemisferio norte, un robot fue creado por científicos para enseñar a los humanos a lidiar con el calor agobiante. Su nombre es Andy, se trata de un avanzado autómata desarrollado por la empresa Dermatics, que en el pasado fue utilizado para probar la eficacia de la ropa deportiva. Su principal capacidad es emular el funcionamiento térmico del cuerpo humano, generando y absorbiendo calor. Lo hace gracias a 35 sensores y un paquete de componentes para monitorear los efectos de las altas temperaturas en el cuerpo. Con esto se busca diseñar soluciones que mitiguen los riesgos de salud asociados al calor extremo. Andy emula la respiración humana, aunque sus pulmones están en un tanque externo. El robot puede soportar temperaturas de hasta 60 grados centígrados. También su sistema de circulación de agua fría le permite mantenerse fresco incluso en esas condiciones climáticas extremas. Muy buenas noches. A raíz de las denuncias hechas hoy por el presidente Petro sobre un millonario robo de petróleo a Ecopetrol, la DIJÍN reveló esta tarde que fueron extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón Coveñas de Ecopetrol, para colocarlo, ese petróleo, en carrotanques que los trasladaban a Barranquilla, inclusive a Buenaventura, en donde los mezclaban con petróleo legal y así se realizaba el robo. La misma Ecopetrol inclusive realizaba importación de su petróleo a través de importaciones que hacía de Venezuela. Se robaron, según la DIJÍN, cerca de 80 millones de dólares
en este robo a Ecopetrol. El presidente Petro dijo que se trataba de gente de bien. El presidente publicó los siguientes trinos. Esta investigación de la DIJÍN muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran, entre comillas, gente de bien de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos en el interior de Ecopetrol. Y el segundo trino del presidente dice lo siguiente. El robo de petróleo a Ecopetrol, solo en el caso investigado por la DIJÍN, la UIAF, la Fiscalía e Inteligencia de la Armada, puede alcanzar la cifra de 360.000 millones de pesos. Un funcionario de la DIJÍN, que por seguridad pidió reserva de su nombre, reveló al periodista Stiglitz de CNI la manera como el robo se realizaba. Hablemos por favor respecto a este robo de hidrocarburos, cómo se estaban robando el petróleo, en qué zonas y a qué empresas específicamente. Bueno, esto es una investigación que nos permitió esclarecer la vinculación de diferentes personas y empresas en una cadena de apoderamiento de hidrocarburos que iniciaba en el sector del Catatumbo. Allí se realizaba un apoderamiento del hidrocarburo que pasaba por el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Posteriormente era transportado en camiones cisterna hasta diferentes empresas donde era procesado o exportado o mezclado con hidrocarburos o aceites residuales de procedencia lícita. Explíquenos un poco más detallado cómo ellos extraían el petróleo, en qué vehículos, si eran vehículos de empresas fachada, cómo funcionaba como tal la extracción del petróleo. Bueno, la extracción de petróleo se presentaba por válvulas ilícitas, por instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y posteriormente este hidrocarburo era depositado en camiones cisterna, en tractocamiones que transportaban el hidrocarburo hasta empresas que se encargaban de procesar aceites residuales como actividad lícita que tenían o empresas asfalteras o empresas exportadoras. Este hidrocarburo pues era transportado algunas veces, se utilizaban empresas fachadas, en otras veces eran empresas legalmente constituidas. Las víctimas de esto, hablemos un poco de Ecopetrol, si ellos fueron víctimas de este robo de petróleo. Claro que sí, Ecopetrol está constituido como una víctima del apoderamiento de este hidrocarburo. Hablemos sobre los resultados operacionales, cuántas personas involucradas, un trabajo arduo de la policía, cuántos bienes incautados, cuánta plata, de cuánto dinero estamos hablando. Bueno, en la operación de extinción de dominio que se realizó por estas actividades ilícitas que vinculan a algunas empresas y algunos patrimonios lícitos también, se afectaron en total 154 inmuebles, bienes en general, los cuales están constituidos o evaluados comercialmente en 1.3 billones de pesos. Esto corresponde a 26 inmuebles, 21 sociedades comerciales, 22 establecimientos de comercio, 4 refinerías, 7 embarcaciones, 21 tractocamiones y 53 vehículos. Adicionalmente, se logró identificar y afectar 17 cuentas bancarias de estas empresas y las cuales tienen un valor, tenían en su saldo 20.287 millones de pesos. Hablemos sobre un buque que se les incauta, para qué lo usaban, en qué momento la policía se da cuenta que en este buque era que estaban transportando el petróleo y hacia dónde lo enviaban. Bueno, efectivamente son en total 7 embarcaciones, una de ellas es un buque cisterna,
el cual pertenecía a una de las empresas a las cuales llegaba este hidrocarburo de procedencia ilícita, y este buque pues prestaría sus servicios de transporte de este hidrocarburo para tanquear o para transportar el hidrocarburo, pasarlo a otros buques de mayor envergadura. ¿Hacia dónde enviaban todo este petróleo según la investigación? Bueno, se pudo establecer, hay diferentes puntos de exportación, básicamente era Centroamérica y Europa. Hablemos un poco, el presidente ha dicho que es uno de los robos más grandes a Ecopetrol de estos hidrocarburos. Hay unas personas involucradas, dice el gente de bien, al menos 17 empresarios. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, jurídicamente lo que se ha logrado establecer es que efectivamente estaríamos hablando de un detrimento o de un hurto a Ecopetrol porque ascendería a los 80.000 millones de pesos. Hablemos por favor también respecto al tema que ha dicho la Fiscalía, que estarían también financiando todo este robo de petróleo, el ELN. Bueno, lo que se ha logrado establecer efectivamente es que dentro de esta cadena de apoderamiento de hidrocarburos se contaban con algunos enlaces con el ELN, el cual facilitaba en la región del Catatumbo la extracción del hidrocarburo del oleoducto Caño Limón Coveñas. ¿En qué otras regiones estaban operando todas estas personas dedicadas a este delito? Bueno, básicamente en la región del Magdalena Medio y la región de la costa atlántica y la costa pacífica. ¿Se puede revelar, se ha dicho que Hernando Silva está involucrado en este caso? ¿Qué puede decir ustedes de la policía? Bueno, jurídicamente toda la investigación consta de una reserva procesal y es la Fiscalía la entidad competente de establecer en cada una de las etapas jurídicas la vinculación de todas las personas involucradas. Usted nos da una cifra muy alta de personas involucradas y una investigación desde 2005. Cuéntenos un poco cómo es que la policía empieza a investigar esto desde años atrás. Bueno, la Policía Nacional, por medio de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, ha desarrollado procesos de investigación criminal, procesos penales, desde el 2015 hasta la fecha, donde ha podido desarrollar diferentes operaciones contra las diferentes cadenas de las diferentes etapas del apoderamiento de hidrocarburo, donde se han vinculado diferentes personas, alrededor de unas 105 personas habrían sido capturadas por este delito, y las investigaciones que se han adelantado, de las cuales como referencia se ha podido establecer la extinción de dominio de la vinculación de los bienes, la afectación al patrimonio de las personas involucradas. Justamente sobre este operativo reciente, ¿qué más llama la atención? Pues un buque es algo también histórico que se incaute de esa forma para transportar petróleo. ¿Qué otras cosas encontraron ustedes en esos bienes que pueden llamar la atención? No sé, vehículos, bodegas. ¿Qué más encontraron ustedes en medio de esa incautación que hicieron? Bueno, efectivamente lo que más llama la atención es la magnitud de la afectación que se ha podido lograr por esta investigación. Es un número bastante considerable de bienes los que se han podido afectar, entre ellos, como les decía, desde las 7 embarcaciones, también pues las empresas que estarían vinculadas con estas actividades, y pues diferentes bienes inmuebles en diferentes partes del país. Hay unas imágenes de unos vehículos de alta gama. ¿Qué puede decirnos usted sobre estas incautaciones de vehículos de estos empresarios? No, desconozco cuáles imágenes y si harán referencia o no a las afectaciones a que estamos mencionando. ¿Ellos también estaban en ese momento involucrados con algunos miembros de la fuerza pública para lograr sus cometidos, o no hay en este caso involucrados de la policía investigados? No está establecida la complicidad ni actos de corrupción por parte de los miembros de la fuerza pública hasta el momento. Como ustedes acaban de escuchar, este asalto, este robo, no es nuevo. Comenzó en el año 2005, según revela la propia DIJÍN, y desde entonces han sido detenidas 105 personas que se encuentran en libertad, además. Nuestro invitado de esta noche, este señor César Loza, él es el presidente de la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato, es la USO, que agrupa a todos los trabajadores de Ecopetrol. Ustedes produjeron hoy, señor Loza, un documento en el que ¿qué solicitan?
Yamil, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este importante programa. La USO se ha caracterizado históricamente por defender a Ecopetrol y, por supuesto, que frente a hechos lamentables como estos, a este hurto sistemático, nos conlleva pronunciarnos. Y nosotros exigimos a los órganos de control del Estado, a las autoridades y a la policía, a los entes encargados de investigar, que se llegue hasta las últimas responsabilidades fuera y dentro de Ecopetrol. Nosotros nos afincamos en el trino del presidente Petro, coadyuvamos, estamos de acuerdo en que en Ecopetrol se hagan las investigaciones necesarias para determinar si hay responsables al interior de Ecopetrol. Esta es una red delincuencial muy bien estructurada, con excelente relacionamiento comercial, como lo demuestran pues las investigaciones de la DIJÍN. Pero Ecopetrol tiene una vicepresidencia especializada en vigilar todas las operaciones de la compañía, ¿no? Claro que sí, Yamir. Ecopetrol genera alguna suspicacia el hecho de que este robo sistemático de crudo mezclado con crudo de contrabando y que después se lo vendían a Ecopetrol en ocasiones, y en Ecopetrol no se sepa nada. Entonces, el pronunciamiento del sindicato y la exigencia del sindicato va en la vía de exigir que los organismos internos de Ecopetrol, la auditoría interna de Ecopetrol, la vicepresidencia de ética y cumplimiento, la vicepresidencia jurídica, que tienen la responsabilidad de investigar, digan algo, porque a la fecha no han dicho nada. La vicepresidencia de ética y cumplimiento se ha caracterizado por hacer una función al interior de Ecopetrol, de levantar fueros sindicales, de hacer investigaciones, de chuzar correos, de buscar todas las formas de investigar algunas situaciones internas de ética, pero frente a este tipo de hechos de gran magnitud no han dicho absolutamente nada. Pero mire, señor Lozano, el presidente Petro en uno de sus trinos calculó el robo en 360.000 millones de pesos. Pero otras fuentes, después del presidente, dicen que el robo fue de 500.000 millones mensuales desde el año 2005. ¿Cuál cree usted que es la cifra real? Esta puede ser la punta del iceberg. Hoy las cifras que entrega la DIJÍN y los órganos que están estimando estas pérdidas dan aproximadamente 80.000 millones de dólares. Pero no podemos olvidar algo. En declaraciones recientes, el señor Salvatore Mancuso, en Justicia y Paz, en la JEP, manifestó que el financiamiento que hacían las empresas permitían pues su solvencia financiera como grupos paramilitares, y que parte de esa financiación la hacían, entre otras empresas, Ecopetrol. Por eso decimos que esta puede ser la punta del iceberg, y ojalá se hagan las investigaciones para determinar autores intelectuales, autores materiales de este defalco a Ecopetrol. ¿Pero cómo? Es decir, ¿recuerda usted que el señor Mancuso acusó al paramilitarismo? Pero hoy también se acusó al ELN de hacer parte de ese robo. Eso refleja que hay estructuras delincuenciales que han venido extorsionando, hurtando a Ecopetrol. El señor Salvatore Mancuso hizo referencia al financiamiento de los grupos paramilitares por parte de algunas empresas. No se ha ido más a fondo para determinar qué personas, porque ese financiamiento se hizo con recursos y alguien en Ecopetrol tuvo que hacerlo. Ahora, efectivamente, ocurre, pues, de acuerdo a la información, que el ELN y grupos delincuenciales sustraían el hidrocarburo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, y ese hidrocarburo, después otras redes, porque con toda seguridad no iba a ser el ELN que iba a salir con el crudo a mezclarlo, pero seguramente que otros actores de esta cadena delincuencial mezclaban el crudo de contrabando que traían de Venezuela y posteriormente hacían el resto de trámites. Que era el mismo petróleo de Ecopetrol. Exactamente. El que importaban de Venezuela. Exactamente. El que importaban. Sí. Pues mire, ¿cómo se descubrió esto? O mejor dicho, no, ¿cómo se precisó hoy por parte de la Fiscalía el robo? Porque el robo tiene años.
Vean ustedes ahora dos de los barcos cuyas fotografías fueron reveladas hoy por la DIJÍN y que sirvieron de cabeza para la confirmación del robo de petróleo. Uno fue localizado en Barranquilla y el otro fue localizado en Buenaventura. ¿Ustedes, señor Loza, tenían algún indicio sobre semejante robo del que ha venido siendo objeto Ecopetrol? La información que hasta la fecha hayamos conocido fue la información revelada hace aproximadamente un año por un medio de investigación a través de una investigación pues que realizó, pero observando esos barcos se puede concluir que era una estructura muy bien desarrollada, muy bien coordinada y además con excelente relacionamiento comercial, como quieran, que podían hacer operaciones de importación y exportación. Sí, además como el presidente dijo en uno de sus trinos, entre comillas, era gente de bien, la dueña de los barcos, y pues obviamente los cómplices del robo. Sí, todos estos trámites suponemos que presumían de legalidad, agotaban supuestamente todos los trámites legales, pero lo que podemos ver es que era un hurto sistemático con una gran afectación para el patrimonio público, en este caso Ecopetrol. No, una verdadera banda de delincuentes. ¿Y semejantes barcos? Claro, son barcos suntuosos, grandes, enormes, de mucha capacidad. Además, también se habla de que parte del petróleo que se robaban aquí lo trasladaban a Venezuela y de Venezuela se lo vendían a la misma Ecopetrol. Sí, hacían un circuito de tal forma que el crudo que sustraían del oleoducto Caño Limón Coveñas, de acuerdo a la información que suministra DIJÍN, lo mezclaban con crudo de contrabando, crudo de Venezuela, que estaba prohibido pues comercializarlo, y una vez en Colombia hacían el blending, hacían la mezcla, pues procedían a hacer todo el trámite de exportación y después de importación. Pero, a ver, señor Loza, si la DIJÍN dijo hoy que este robo comenzó en el año 2005, se van a completar casi 20 años de robo permanente del petróleo de Ecopetrol. 18 años, para ser exactos. Yamil, yo creo que en este tema es importante mirar los antecedentes de lo que ha ocurrido en Ecopetrol. Ecopetrol ha sido impactado fuertemente por la delincuencia, además de los atentados que ha sufrido la infraestructura. Es bueno recordar que en el año 2001 fue asesinado el presidente de la USO Cartagena, el compañero Auris Saramarrugo, por oponerse a la contratación, y en el año 2002 fue asesinado el compañero Rafael Jaime Torrada en Barrancabermeja por oponerse a la contratación que en ese momento se hacía con paramilitares. Esos hechos están comprobados, hay sentencias judiciales, hay declaraciones de Salvatore Mancuso, entonces eso refleja que lo que la USO ha venido denunciando es cierto, y este robo que hoy se descubre, seguramente, como lo repetí, como lo dije hace un rato, es la punta del iceberg, y por eso desde la organización sindical solicitamos que se hagan todas las investigaciones y que caiga quien tenga que caer. A Ecopetrol y al patrimonio público no se lo pueden seguir robando. Y en ese sentido, pues estamos plenamente de acuerdo con el presidente Gustavo Petro cuando exige en su condición de presidente que se adelanten las investigaciones para determinar si al interior de Ecopetrol hay o no responsables de estos graves hechos. Pero lo más grave, señor Loza, es que el descubrimiento no se hizo hoy. Esta denuncia viene desde el año 2005, 18 años, como dije hace un momento. El mismo expresidente Fayón denunció, cuando ejercía el cargo de presidente de Ecopetrol, el robo que se hacía. Sí, Yamil, seguramente que el robo supera con creces lo que hoy se denuncia, los 80 millones de dólares o claro, 360 mil millones de pesos. Y por eso las autoridades deben hacer las investigaciones, deben averiguar, investigar qué ocurrió en el pasado, incluso antes de conocerse los primeros movimientos que hoy son públicos de estos barcos que estaban pues transportando el crudo. ¿Usted recuerda
¿Cuál fue la denuncia concreta que hizo el expresidente Bayón sobre el robo que estaba siendo objeto de la empresa? Bueno, el presidente Bayón en su momento manifestó que Ecopetrol era una empresa víctima de este tipo de hechos. Pues sí, Ecopetrol es una empresa víctima, indudablemente, porque Ecopetrol es la empresa más importante del país, es patrimonio de los colombianos, pero es muy importante que se adelante la investigación para saber detrás de este robo, además de las prestigiosas familias, quién puede estar vinculado al interior de Ecopetrol, porque a uno le queda difícil creer de primera mano que un crudo que entra a Ecopetrol nadie lo registre. Pero además, la Dijín dijo hoy que han sido detenidas 135 personas sospechosas de estar vinculadas de una u otra manera con el robo, de las cuales ninguna está detenida. Fueron detenidas y después puestas en libertad condicional por falta de pruebas. Ya mira, hay una cosa determinante. Este robo no le están haciendo carteristas ni aquellos atracadores que pululan en la calle. Este robo lo están haciendo prestigiosos empresarios que representan grandes empresas y que tienen grandes patrimonios. 1.3 billones de pesos son las cifras estimadas de los bienes incautados. En consecuencia, esta es una megaestructura delincuencial. ¿De qué bienes incautados, me habla usted, señor Lazo? Los que conocimos a través de medios de comunicación, barcos, carros, empresas, fincas de descanso, apartamentos, conjuntos residenciales, bueno, todos estos bienes que hemos conocido hoy. ¿Bienes incautados que están en poder de quién? En estos momentos deben estar en poder de la Dijín, porque es la autoridad pues que ha hecho los respectivos operativos. Es un robo continuado que viene desde muchos años atrás. Desde el año 2005, de acuerdo a las investigaciones y a lo que se ha manifestado por parte de la autoridad judicial, de la policía, se viene perpetrando este robo en Ecopetrol. Y por supuesto que el sindicato reitera que se deben adelantar las investigaciones para mirar, además de qué familias prestigiosas, familias de bien, han estado involucradas en esto a través de diferentes empresas, de diferentes fachadas, qué conexiones pueden haber al interior de Ecopetrol. Y las investigaciones que usted, doctor Loza, pidió como presidente de la UNSO, ¿a quién lo hizo la investigación? ¿A quién? La solicitud se la hice en mi condición de presidente a la Vicepresidencia de Ética y Cumplimiento, que es la encargada de investigar todos los comportamientos éticos al interior de Ecopetrol. Pero frente a estos hechos tan graves, no han dicho absolutamente nada. De igual forma, a la Vicepresidencia Jurídica. Y hemos denunciado como sindicato, su actividad no se puede remitir únicamente a hacer procesos contra los trabajadores que están en la operación, a verificar sus correos sin ningún tipo de autorizaciones, hacer despidos sin justa causa y después justificarlos. Necesitamos que el país conozca la verdad frente a este tipo de hechos. Y los órganos al interior de Ecopetrol encargados de investigar deben pronunciarse y deben manifestarse frente a estos hechos. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, el gran sindicato de los trabajadores de Ecopetrol. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamir, por invitarme a este programa y seguiremos defendiendo Ecopetrol, patrimonio de los colombianos. Usted es muy amable. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Policía y Fiscalía confirman multimillonario saqueo petrolero. Ecopetrol habría perdido 360.000 millones de pesos, asegura el presidente Petro, pero el robo sería mucho más alto. Incautan bienes avaluados en 1.3 billones de pesos a 14 empresarios por robo a Ecopetrol. A juicio 16 empresarios por saqueo a Ecopetrol. Capturan a 15 militares activos y a 8 retirados. La Interpol los acusa de corrupción. El gobierno pedirá a Estados Unidos extradición de Mancuso a Colombia y no a Italia. Magistrada que investiga a Mancuso asegura que el exjefe paramilitar ya pidió a Estados Unidos ser enviado a Italia.
Nueva polémica por el metro para Bogotá. Petro dice que hay acuerdo para modificarlo. Alcaldesa desmiente. Análisis del impacto en Colombia de nueva alza en tasa de interés ordenada por Federal Reserve en Estados Unidos. Inversión en petróleos en Colombia cae 33%. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El investigador de la Dijín, que destapó el millonario robo de combustible a Ecopetrol, habló en exclusiva con Noticentro 1 CMI. Reveló cómo fueron extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón Coveñas y vertidos en carrotanques en los que trasladaban el crudo a Barranquilla o a Buenaventura. De esta manera, Ecopetrol perdió más de 360.000 millones de pesos. Se incautaron barcos, edificios y autos de lujo a al menos 17 empresarios involucrados en contrabando de petróleo. La vinculación de diferentes personas y empresas en una cadena de apoderamiento de hidrocarburos que iniciaba en el sector del Catatumbo. Noticentro 1 CMI habló con el líder de la operación, una de las más importantes, que deja decenas de capturados por uno de los fraudes millonarios más grandes del país. Se han vinculado diferentes personas, alrededor de unas 105 personas habrían sido capturadas por este delito. El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió investigar si hubo apoyo al interior de Ecopetrol. Esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80.000 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. El robo de petróleo a Ecopetrol, solo en el caso investigado por Dijín, UIAF, Fiscalía e Inteligencia de la Armada, puede alcanzar la cifra de 360.000 millones de pesos. En total 154 inmuebles, bienes en general, los cuales están constituidos o evaluados comercialmente en 1.3 billones de pesos. Esto corresponde a 26 inmuebles, 21 sociedades comerciales, 22 establecimientos de comercio, 4 refinerías, 7 embarcaciones, 21 tractocamiones y 53 vehículos. Adicionalmente, se logró identificar y afectar 17 cuentas bancarias de estas empresas y las cuales tenían en su saldo 20.287 millones de pesos. El policía de la Dijín e Interpol, por seguridad, pide no revelar su identidad, pues fue él quien descubrió toda una mafia protagonizada por empresarios y también guerrilleros dedicados a robar y vender petróleo. La extracción de petróleo se presentaba por válvulas ilícitas, por instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto Caño Limón Coveñas, y posteriormente este hidrocarburo era depositado en camiones cisterna, en tractocamiones que transportaban el hidrocarburo hasta empresas que se encargaban de procesar aceites residuales como actividad lícita que tenía. Una de las 4 organizaciones criminales dedicadas al tráfico y también al contrabando de hidrocarburos tenía vínculos directos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Se contaban con algunos enlaces con el ELN, el cual facilitaba en la región del Catatumbo la extracción del hidrocarburo del oleoducto Caño Limón Coveñas. Ecopetrol le ha dicho a CMI que se declaran víctimas. La Dijín de la policía lo confirma. Claro que sí, Ecopetrol está constituido como una víctima del apoderamiento de este hidrocarburo. Estaríamos hablando de un detrimento o de un hurto a Ecopetrol porque ascendería a los 80.000 millones de pesos. Entre las incautaciones está este imponente buque, donde se cargaba todo el petróleo robado para ser exportado y luego comercializado. Un buque cisterna, el cual pertenecía a una de las empresas a las cuales llegaba este hidrocarburo de procedencia ilícita. Se pudo establecer ahí diferentes puntos de exportación, básicamente era Centroamérica y Europa. Miles de barriles de petróleo fueron revendidos a Ecopetrol.
La Fiscalía llamó a juicio a 16 empresarios vinculados con el millonario hurto de Ecopetrol. Noticentro 1 CMI conoció detalles del proceso por el robo de miles de barriles de petróleo. Estas imágenes hacen parte del expediente de la Fiscalía sobre el millonario robo a Ecopetrol, extrayendo ilegalmente hidrocarburos del oleoducto Caño-Limón-Coveñas para revendérselo a esa compañía. Las evidencias reposan en un amplio expediente que vincula a cerca de 100 personas que tenían diferentes roles, incluidos quienes eran enlaces del ELN. Este oleoducto que transporta crudo, pues se han logrado identificar unas válvulas ilícitas que se fueron encontradas puntualmente en el departamento de Norte de Santander y puntualmente en Tibú, jurisdicción del departamento de Norte de Santander, donde tiene injerencia el grupo Holgado, el grupo armado organizado ELN. Pero la extracción no era la única irregularidad y la Fiscalía indaga el transporte de crudo desde Venezuela ilegalmente. Ingreso irregular de algunos hidrocarburos a nuestro territorio nacional relativos al contrabando de combustibles, el cual importan de manera ilegal desde el vecino país de Venezuela. Los enlaces de las empresas no eran únicamente en Colombia y tenían conexiones con Panamá, República Dominicana, Curazao y Venezuela. El transporte de los hidrocarburos se lograba con documentos falsos y el traslado en estos vehículos. En lugares rústicos, no autorizados, pues se hace el acopio, se hace el traslado a camiones cisternas y que estos, a su vez, con la documentación entregada, documentación falsificada, ingresan a las empresas receptoras. En el expediente aparece el empresario Hernando Silva Vickenbach, sobre quien la Fiscalía dice lo siguiente. Hernando Silva Vickenbach, uno de los principales dinamizadores de los hidrocarburos que se distribuyen de manera ilegal por el territorio nacional. Para la Fiscalía, el empresario empleó una compañía para distribuir los hidrocarburos, afectando a Ecopetrol. Con conocimiento de que sus proveedores no cuentan con autorización del Ministerio de Minas para este tipo de hidrocarburos, afectando así a Ecopetrol. El presidente de la Unión Sindical Obrera, César Loza, pidió una investigación interna en Ecopetrol sobre este millonario hurto de petróleo. Que caiga el que tenga que caer. El Sindicato de los Trabajadores de la Industria Petrolera solicita una investigación interna en Ecopetrol. Eso es lo que estamos reclamando como sindicato, que las investigaciones que deben adelantar los órganos internos de Ecopetrol y las autoridades del Estado determinen si hay o no responsables, porque nos queda la suspicacia que el crudo se lo roban a Ecopetrol, lo mezclan con crudo de contrabando y después se exporta y en ocasiones lo importa Ecopetrol. En el programa Pregunta Yamid, el presidente de la USO aseguró que no es la primera vez en la que la más grande petrolera del país resulta afectada. Consideramos es la punta del iceberg. No nos podemos olvidar que Salvatore Mancuso en recientes declaraciones ante la JEP manifestó que parte de la financiación la recibían de las empresas y una de esas empresas es Ecopetrol. Más de 40 empresas están implicadas en este caso. Las autoridades capturaron varios militares y exmilitares señalados por presunta corrupción. 15 militares activos y 8 en retiro fueron capturados por el Gaula Militar ante un posible escándalo de corrupción por irregularidades en procesos de incorporación a la institución y entrega irregular de libretas militares. El Gobierno Nacional anunció que el Ministerio de Justicia y la Cancillería insistirán en la solicitud de extradición del exjefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, nombrado ahora gestor de paz. De otra parte, la Oficina del Comisionado de Paz anunció que revocará varias resoluciones, mediante las cuales nombró facilitadores de paz con el Clan del Golfo. Si hay un plan de Según la oficina del Alto Comisionado, es imprescindible la presencia en Colombia del ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia activarán los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia. A través de este comunicado, el gobierno anuncia que evalúa varias solicitudes de otros ex paramilitares que podrían ser nombrados como gestores de paz. Todas estas peticiones se encuentran en estudio y cualquier
decisión al respecto respetará la autonomía del sistema judicial colombiano y los acuerdos de cooperación judicial con otros países. La Oficina del Comisionado de Paz se comprometió al seguimiento de los compromisos que asumirán los gestores de paz y que cualquier incumplimiento motivará la revocatoria de estos roles. La designación de gestoría de paz de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las AUC, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran. La Oficina del Comisionado reitera su voluntad de paz con el Clan del Golfo, pero lanza una dura advertencia a este grupo ante lo que llama ausencia de resultados y falta la discreción para avanzar en una ruta de construcción de confianza que posibilite la paz territorial a partir de una propuesta de acuerdo especial basado en el derecho internacional humanitario que le fue enviada a este grupo. Ante la ausencia de resultados concretos y faltas a la discreción que amerita el proceso, hemos decidido revocar algunas de las resoluciones de facilitación de paz con este grupo armado, haciendo valer los parámetros de la función de los facilitadores. La magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Valencia, explicó por qué reactivó las órdenes de captura contra Salvatore Mancuso. Reveló que el ex jefe paramilitar busca ser deportado a Italia. La magistrada fue una de las togadas que firmó el fallo que reactivó las órdenes de captura en contra del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. La razón sería, entre otras cosas, un intercambio de documentos diplomáticos en los que quedaría en evidencia que Mancuso querría irse a Italia tras terminar de pagar su condena en Estados Unidos. De acuerdo a un cruce de notas verbales que fueron remitidas a la jurisdicción, es que el postulado Salvatore Mancuso ha invocado su nacionalidad italiana y en ese sentido pues entenderíamos que no sería deportado a Colombia o sería deportado a un país distinto a Colombia. La magistrada dice que el interés del tribunal es que Mancuso comparezca en Colombia y cumpla con sus compromisos en justicia y paz. Lo más importante es que ya el postulado en territorio colombiano pues asuma las responsabilidades que tiene con las víctimas, con los colectivos de víctimas que padecieron el flagelo del paramilitarismo en el país. Justicia y Paz además pide investigar a los funcionarios que ordenaron la libertad de Mancuso. Nuevo choque entre el gobierno nacional y la alcaldía por el metro de Bogotá. El presidente Gustavo Petro dijo por Twitter que hay acuerdo para modificar el proyecto. El distrito lo desmintió. No para la controversia entre la nación y el distrito sobre el metro de Bogotá. El presidente Gustavo Petro volvió a calentar el debate, revelando en su cuenta en Twitter un supuesto acuerdo con la alcaldía para soterrar un tramo sobre la avenida Caracas. Pasar un metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá. Se construyó una propuesta común con la alcaldía para evitarlo, que espera concepto de la Sociedad de Ingenieros, asesor legal del gobierno en estas materias. De inmediato, fuentes de la alcaldía negaron la existencia de ese acuerdo para modificar el proyecto y aseguraron que seguirán ejecutando la obra contratada, a lo que el presidente respondió. Entonces, dada la respuesta de la alcaldía de Bogotá que pediremos por escrito, entendemos que el gobierno nacional, financiador mayoritario de la obra, ha sido engañado. En medio de la polémica y bajándole el tono a la discusión, reaccionó la alcaldesa por la misma vía. Para claridad, ni el presidente ha pedido ni mi alcaldía ha acordado parar el metro de Bogotá. En la mesa técnica con el gobierno nacional se acordó desde mayo que el Ministerio de Transporte haría unos estudios con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la alternativa, que cumpla los criterios de ley y beneficio-costo. A la fecha seguimos a la expectativa de la presentación de dichos estudios. Lo cierto es que las diferencias entre la nación y el distrito no se quedaron en Twitter. En el Consejo pidieron a los mandatarios seriedad y respeto por la ciudad. La mamadera de gallo entre el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López frente a la primera línea del metro ya raya con lo ridículo. Pidan el concepto ante el Consejo de Estado y eso va a definir si se puede continuar con eso que era anunciado. Dejen de hacer politiquería y demagogia con ese contrato y ese proyecto. Gustavo Petro no es el alcalde de Bogotá. Aquí hay unos compromisos previos. La primera línea del metro de Bogotá ya tiene un 24% de avance. ¿Qué pasará con el metro de Bogotá? Los candidatos a la alcaldía fijaron su posición sobre el proyecto. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá con mayor intención de voto, según las encuestas, fijaron su posición sobre los dos temas que más preocupan a los bogotanos. Metro. Echar para atrás es un error garrafal.
Nosotros no estamos de acuerdo con eso y convocamos a la ciudadanía que nos apoye en que ese metro siga como va y se termine. El presidente se equivoca a la hora de considerar que él puede tomar decisiones sobre un proyecto. Si el 1 de enero ya no se resolvió que fuera a ser subterráneo, la parte de la Caracas vamos como está, porque tampoco vamos a detener la obra. El costo de enterrarlo es muy caro. Aquí nadie ha dicho que esto sea una obra barata. Si eso es tan caro, es mejor hacer una tercera línea, que es lo que yo he propuesto. No puede haber discusiones ni dilaciones por un capricho del presidente Petro, que ahora lo quiere soterrar, generando un costo de casi 15 billones más y 10 años más. Seguridad. Vamos a cambiar el enfoque. Aquí no vamos a seguir persiguiendo solamente al ladrón, al sicario, al fletero, sino toda la operación criminal. Tenemos que construir un modelo de seguridad a partir de lo que tenemos, incorporando más tecnología y sobre todo más estrategia. ¿Por qué Bogotá no la partíamos en 4? Para que tuviera 4 comandantes de policía y no 1. Vamos a crear los frentes de seguridad con los 82.000 militares y policías retirados. El problema es de impunidad. Vamos a crear una mega cárcel donde podamos llevar a los reincidentes. Ninguno de los candidatos entrevistados está de acuerdo con el corredor verde por la carrera séptima, cuya licitación se abrirá el próximo lunes. El ministro de Transporte, William Camargo, anunció que solicitará a la alcaldesa que entregue los planos y el cronograma del metro elevado de Bogotá. Frente a una nueva discusión sobre la primera línea del metro de Bogotá, el Ministerio de Transporte solicitó a la alcaldía los planos detallados de la obra y el cronograma. También realizó un llamado a la alcaldesa Claudia López para esperar los estudios que entregará la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo que abre la puerta para evaluar nuevas alternativas. Eso es lo que queremos nosotros conocer en detalle. Lo pusimos sobre la mesa en las reuniones con la alcaldesa y con el equipo de metro, inclusive con el señor presidente, para que la priorización de intervenciones, sin afectar el cronograma del proyecto y el contrato en ejecución, se hiciera sobre ese borde suroccidental y que nos permitiera una discusión como país entre Bogotá y la nación respecto a la mejor tipología constructiva para el borde oriental. El gobierno nacional mantiene firme su propuesta de soterrar el tramo de la Caracas hasta la calle 72. 3 de 4 consultorías que se han hecho para el proyecto inclusive de línea 2 y línea 3 recomiendan tipologías subterráneas en la zona central de Bogotá. Presidencia de la República, ministerios como el de Transporte y la Alcaldía de Bogotá se han sentado en 6 ocasiones para tratar el tema metro y aclararon que los recursos del proyecto se garantizan. La Presidencia de la República defendió nuevamente ante la Corte Constitucional la ley de paz total, creada para negociar con las disidencias y con los grupos armados. El secretario jurídico de la Casa de Nariño, Vladimir Fernández, envió un concepto a la Corte pidiendo desestimar una demanda contra la ley de paz total que fue radicada por 3 senadoras del Centro Democrático y un senador de Cambio Radical. Advierte que la aprobación de la ley no tuvo vicios en el legislativo y que la falta de un concepto del Consejo Superior de Política Criminal no se constituyó como un requisito obligatorio para el trámite de dicha ley. Vladimir Fernández reitera que le corresponderá exclusivamente al presidente de la República, como responsable del orden público en toda la nación, la adopción o el reconocimiento de estatus a un grupo armado con el fin de materializar el derecho, deber, principio y valor de la paz. Inició una cruzada contra el consumo de fentanilo en el país. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, se reunió con agregados de policía de 28 países con quienes abordaron el tema de la lucha contra el fentanilo, los ciberdelitos y la migración irregular. El CTI de la Fiscalía capturó a 3 policías activos por presuntos actos de corrupción. Los uniformados estarían involucrados con irregularidades en la captura del narcochofer Manuel Castañeda. Se habrían quedado con parte del cargamento decomisado a Castañeda. Y fueron capturados 6 uniformados activos de la policía señalados de conformar una red de robo de buses y venta de autopartes. Los 6 policías fueron capturados en Medellín y Manizales. Según la investigación, 5 uniformados adscritos a la policía de Medellín y 1 de Manizales integraban la red señalada de robar, desarmar y vender las autopartes de 90 vehículos de servicio público de la empresa de transporte masivo Megabús en Pereira.
Una advertencia a su gabinete ministerial hizo el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Les dijo que todos los ministros están en evaluación y que ninguno está anclado a su puesto. La salida de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, parece que no va a ser la única en estos tiempos de nueva legislatura en el Congreso de la República, de acuerdo con la advertencia que hizo el presidente Gustavo Petro en el programa A Fondo con la periodista María Jimena Duzán. Todos los ministros están en evaluación permanente, ¿no? ¿Y los va a evaluar y va a hacer un cambio próximo? Está todo en evaluación. Me suena. Aquí no hay ministros, lo viste ya, digamos que se anclan. No, el ministro o la ministra en la eficiencia que tenga, que no es fácil, lo reconozco, sí, para desarrollar el programa del gobierno, pues se mide. Y a propósito, el reemplazo de la exministra Irene Vélez es Omar Andrés Camacho Morales. Su hoja de vida ya fue publicada hoy por la Presidencia de la República. El presidente Petro también se refirió a la terna para fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa, quien termina su periodo en febrero de 2024. Dijo que no es cierta la versión en el sentido de que habría hecho un pacto con Álvaro Uribe para nombrar un fiscal que no lo persiguiera judicialmente. Y el presidente Gustavo Petro definió esta noche la estrategia de gobierno para pasar sus reformas en el Congreso de la República. En reunión con los congresistas del Pacto Histórico dio instrucciones de seducir a sus colegas de los demás partidos para sacar adelante los proyectos de ley. El paquete de reformas que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro fue evaluado hoy en la Casa de Nariño por el mandatario y los congresistas del Pacto Histórico. La prioridad son las grandes reformas sociales que el país necesita, avanza la reforma a la salud que ya pasó primer debate, se radicará nuevamente la reforma laboral, avanza la reforma pensional que también ya venía en trámite y se está construyendo para radicar de manera próxima la reforma a la educación que está liderando por supuesto la ministra y está siendo construida de manera colectiva con los colectivos académicos. Varios congresistas consultados por Noticentro 1 CMI manifestaron que el presidente Gustavo Petro, aunque respetuoso del fuero legislativo, expresó su molestia por la división dentro del Pacto Histórico y algunos congresistas de la coalición de gobierno. Fueron asesinados otros dos líderes sociales en Colombia. Uno de los defensores de derechos humanos fue asesinado en Segovia, Antioquia, por hombres armados, desde luego. El segundo fue ultimado en Maicao, en La Guajira. Ya son 97 los líderes asesinados este año en Colombia. La ministra de Ambiente, Susana Mohamed, anunció que se evaluarán las condiciones de la fauna en zoológicos y bioparques tras la muerte de dos chimpancés en Pereira. Lamentamos el mal manejo que se hizo y el resultado de este mal manejo frente a los dos chimpancés que se fugaron en Risaralda de un zoológico. Frente a este caso, el Ministerio de Ambiente enviará un equipo de expertos a los zoológicos y bioparques del país para evaluar los protocolos y condiciones de esos escenarios. Empezará un recorrido por Risaralda, Cundinamarca, Cali y Barranquilla para empezar a hacer evaluación de las condiciones y protocolos de mantenimiento y manejo de estos animales. En Bogotá y Pereira, varias personas protestaron por la muerte de los dos chimpancés. Nuevo robo en Bogotá. Ladrones atracaron a una familia y robaron una camioneta en el occidente de la capital. Metros más adelante, chocaron contra un poste y huyeron del lugar. Nuevo robo en la localidad de Kennedy. En imágenes se puede ver cómo 4 delincuentes aprovechan que el conductor de una camioneta blanca estaciona para bajarse de un automóvil e intimidar a los pasajeros con armas de fuego. Uno de ellos incluso golpea al copiloto con el arma, mientras que otro delincuente sube al vehículo para emprender la huida. Los ladrones no cayeron en cuenta que se habría quedado un celular dentro de la camioneta, con el cual la policía metropolitana logró interceptarlos. Fue en ese momento cuando los delincuentes decidieron estrellarse contra un poste y emprender la huida. En este momento se presenta la captura de un sujeto que fue puesto a disposición de las autoridades, mientras que los 3 sujetos restantes huyeron del lugar. Fracasó el acuerdo de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, en el caso que le siguen por evasión de impuestos. De otra parte, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El acuerdo judicial de Hunter Biden de declararse culpable de 2 violaciones impositivas fracasó este miércoles, al menos en principio, después de que la jueza federal de Delaware que lleva el caso expresó preocupación por un pacto de inmunidad sobre una acusación más grave de posesión de armas que pesa sobre Hunter. El desenlace de hoy deja abierta la investigación que lleva años sobre los negocios del hijo de Joe Biden.
Una nueva masacre carcelaria en Ecuador dejó al menos 31 reclusos muertos y 14 heridos en un centro penal de Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el dramático estallido de violencia en la nación andina. Las autoridades dicen haberse hecho con el control de la situación después de que más de 2.700 policías y militares lograran ingresar al centro penitenciario para poner orden. La Reserva Federal de los Estados Unidos volvió a elevar sus tasas de interés que se localizaron en su nivel más alto en 22 años. El Banco Central aumentó los tipos en 0,25 puntos porcentuales para seguir combatiendo la inflación, advirtiendo que aún tomará tiempo llevarla a su objetivo del 2%. Analistas del mercado financiero en Colombia analizaron los efectos para nuestro país del alza de tasas de interés en Estados Unidos. La noticia económica del día. En línea con las expectativas del mercado financiero mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió sus tasas de interés 25 puntos básicos, llegando al 5,50%, los niveles más altos en 22 años. Para Colombia los efectos se verán sobre la tasa de cambio más por el camino de una estabilidad en los mercados. Hoy el dólar bajó a 3.951 pesos, perdiendo 27 pesos. Teóricamente, si las tasas de Estados Unidos son mejores, eso supondría que más recursos irían allá y el dólar subiría un poco. Pero como estamos en un proceso de organizar la casa en los problemas hiperinflacionarios que hemos tenido, ahí es donde el dólar viene debilitándose un poco en ese objetivo después de la crisis que acabamos de vivir. Otros analistas ubican el dólar entre 3.900 y 4.100 pesos para el segundo semestre del año. Una tasa de cambio tendiendo a estar ahí básicamente en ese rango, indiscutiblemente por la vía de que puede reducir la inflación, es positivo para el país. La tasa mínima de este miércoles fue de 3.933 pesos en la jornada. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Luis Guillermo Acosta, reportó una caída de la inversión del 33% en proyectos de hidrocarburos. De acuerdo con la agremiación, las empresas del sector están disminuyendo su inversión para nuevos proyectos de hidrocarburos debido a la incertidumbre de la política energética del país y los problemas en materia de orden público en varias regiones. La inversión de la industria cae hasta en un 33% y solo en exploración se han dejado de percibir $200 millones. Vemos una disminución del 33% de la inversión de capital. Es una alarma. Para el dirigente preocupa una baja autosuficiencia energética. ¿Qué debemos hacer como país y cómo debemos avanzar en nuestro sector para sacar adelante todos los proyectos de Colombia? Se espera una política más clara de parte del gobierno nacional. El Ministerio de Comercio lanzó un programa de apoyo financiero y de asistencia para beneficiar a más de 320 emprendedores. A través del Ministerio de Comercio e Impulsa se lanzó la nueva versión del programa para emprendedores denominado Aldea, el cual busca un respaldo técnico y financiero para esas pequeñas empresas que promueven este mercado. Calzado, artesanías, gastronomía e industrias creativas serán parte de los emprendimientos beneficiados. Se dispondrá de un capital inicial de 5.000 millones de pesos que servirán para asistencia técnica, acceso a capital productivo, tecnología y marketing. Los pequeños emprendimientos con mayor beneficio serán los que tengan ingresos por debajo de los 150 millones de pesos, permitiendo la entrada de micronegocios. La apertura de esta iniciativa será desde agosto y estará vigente hasta noviembre, tiempo del que dispondrán estos empresarios para acceder a los beneficios. Un grupo de cafeteros manifestó su inconformismo con las políticas del sector y anunció una manifestación para el próximo 17 de agosto. El denominado Grupo Cafetero de Base por Colombia, representados por productores del grano del Huila, Tolima, Valle, Eje Cafetero y Antioquia, anunciaron que se preparan para una gran movilización que se realizará en agosto en la ciudad de Armenia. Esos cafeteros ponen 7 puntos que para ellos definen una crisis del sector caficultor del país, en especial a los pequeños productores del grano. Entre las peticiones que le están haciendo al gobierno nacional está la reestructuración de la Federación de Cafeteros. La federación existe por nosotros, por el trabajo, por el esfuerzo, por todo el sacrificio de los cafeteros de base. Cuestionaron la importación de café de otros países, que para estos productores ya es malestar en el exterior. El valor de la prima de calidad se debió a la omisión constante y responsable de los miembros de la Federación de Cafeteros. Esperan que para esta movilización del 17 de agosto se concentren más de 5.000 productores de café en Armenia y que en otras regiones del país se replique el malestar de los cafeteros.
Mientras Bogotá atraviesa una crisis por la delincuencia, en la Secretaría de Seguridad se estarían desperdiciando recursos. La advertencia la hizo hoy la Contraloría de Bogotá. Según el organismo de control, la Secretaría de Seguridad está asumiendo el millonario mantenimiento del helicóptero de la policía cuando este debe ser responsabilidad de la institución. Para dicho propósito, ha girado más de 8.000 millones de pesos. Además, advirtió el pago de más de 1.000 millones de pesos en el mantenimiento de 485 cámaras que estaban dañadas. Solo les faltaba conexión eléctrica o fibra óptica. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,59% a 1.164 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 4,25% a 4.535 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 11,85% a 238 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 7.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,85% a 2.224 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.951 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.860 pesos. Un euro cuesta 4.402 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 63 centavos. El azúcar se transó en 24,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 90 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.224 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.